En este vídeo vamos a ver una proposición muy sencillita sobre el determinante de una matriz triangular. Dice lo siguiente: sea A una matriz cuadrada n por n, triangular. Recuerdo que eso quiere decir que o bien todos los elementos que están por encima de la diagonal son ceros, en este caso sería una matriz triangular inferior, o bien todos los elementos por debajo de la diagonal son ceros. En este caso sería triangular superior. Entonces, si tenemos una matriz A cuadrada n por n triangular, siendo d sub i los elementos de la diagonal, entonces el determinante de esta matriz triangular es justamente el producto de los elementos de la diagonal. Y esto es lo que vamos a demostrar. Bien, lo vamos a probar por inducción. Y vamos a suponer en un principio que esta matriz A es triangular inferior. Y después, cuando tengamos para triangular inferior, lo probaremos para triangular superior. Entonces, supongamos que A es triangular inferior. Y como os he dicho, lo vamos a hacer por inducción, es decir, supongamos primero para el caso n igual a 1. Repito, vamos a usar inducción para el número de filas o columnas de esta matriz cuadrada, ¿vale? Es decir, vamos a hacer inducción sobre n. Entonces, primer caso del paso de inducción, caso para n igual a 1, tenemos lo siguiente. A sería una matriz 1 por 1. Y una matriz 1 por 1 se la considera triangular. Es decir, A sería la matriz formada por un único elemento, pongamos A1, 1, y lo dicho, se la considera triangular, en particular, pues también triángulo inferior, puesto que todos los elementos por debajo de la diagonal son 0. En este caso es que no hay elementos por debajo de la diagonal, puesto que este es el único elemento de la diagonal de esta matriz, que es 1 por 1, ¿vale? O sea, que esto corresponde a nuestro D sub 1. ¿Vale? Porque D sub i está denotando los elementos de la diagonal de esa matriz genérica n por n. Y entonces, el determinante de A, si visteis el vídeo sobre la definición de determinante, probamos que el determinante de una matriz 1 por 1 correspondía al propio elemento que conformaba la matriz. Entonces, el determinante de A es justamente A1, 1, que es justamente pues este productorio. En este caso sería desde i igual a 1 hasta n igual a 1 de d sub i. Y solo hay un elemento de la diagonal, pues d1, que es justamente a1, 1. Así que para el caso n igual a 1 es trivial. Se cumple. Entonces ahora suponemos que se cumple para n menos 1 y lo probamos para n. Se trata de probar ahora que si A es una matriz n por n, entonces efectivamente se tiene esto. Y nos vamos a apoyar en esto de aquí, en la hipótesis inductiva. Si lo probamos, pues ya lo tendríamos probado para todo n. Y así tendríamos demostrada la proposición para este caso en el que A es triangular inferior. Vamos a escribir esta matriz A, triangular inferior, de forma genérica, n por n. ¿Qué forma va a tener? Pues la siguiente. ¿Vale? Tenemos aquí los elementos de la diagonal, A1, 1, A2, 2, así hasta ANN. Y luego, como es triangular inferior, por debajo están el resto de elementos. Y por encima de la diagonal son todos ceros. Así que se trata de ver que el determinante de esta matriz es el producto de los elementos de la diagonal. Es decir, aquí el elemento A sub i corresponde al elemento de la diagonal D sub i. ¿Vale? Esto es simple notación. Entonces, ahora, pues vamos a hallar el determinante de esta matriz A. Se trata de ver que se cumple esto. Y esto es muy fácil, puesto que si os acordáis, cuando definí el determinante, es en ese primer vídeo donde introduje lo que era esta herramienta matemática, el determinante de esta matriz, ¿vale? Desarrollando por la primera fila, es justamente este elemento A1, 1 por el determinante de la matriz que resulta de quitar esta columna y esta fila a esta matriz A. ¿Vale? Si os ayuda a verlo, aquí estaría el segundo elemento de la diagonal, A2, 2. ¿Vale? Entonces sería, el determinante de esta matriz sería A1, 1 por menos 1
al cuadrado, que en este caso no lo he puesto porque da justamente 1, por determinante de A11, que era la matriz que resultaba de quitar primera fila y primera columna. Por tanto, sería el determinante de esta matriz. ¿Vale? Y lo he dicho, le noto A11. Ahora, el siguiente sumando sería este elemento por menos 1 al cubo por determinante de quitar esta fila y esta columna. Pero eso nos olvidamos, puesto que este elemento es 0. Entonces sería 0 por lo que sea, pues es 0. Luego más otro sumando 0 por lo que sea 0. O sea, que para completar ya el determinante estaríamos sumando 0 más 0 más 0. Y eso no hace nada. Así que el determinante de A, acabamos de ver utilizando la mera definición, que es justamente esto de aquí. Y ahora vamos a usar la hipótesis inductiva. Puesto que la matriz A11 es una matriz n-1 por n-1. ¿Por qué? Porque es esta matriz la que resulta de quitar a A, esta fila y esta columna. Luego va a tener una fila y una columna menos. Va a ser n-1 por n-1. Y para esto lo tenemos, la proposición, por la hipótesis inductiva. Así que el determinante de esta matriz, que es n-1 por n-1, va a ser el producto de los elementos de la diagonal de esta matriz. Es decir, este por este por este por este. Puesto que A11 es n-1 por n-1, su tamaño, y además es también triangular inferior. Es decir, estos son los elementos de la diagonal y todos los elementos que están por aquí son nulos. Así que es triangular inferior y de este tamaño. Por lo tanto, podemos aplicar la hipótesis inductiva y su determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal de esta matriz A11. Así que el determinante de A va a ser pues A11 por, fijaros, el producto de los elementos de la diagonal de esta matriz. Pero es que los elementos de diagonal de esta matriz A11 son los elementos de la diagonal de la matriz A, en particular desde el 2 hasta n. Así que es el productorio desde i igual a 2 hasta n de los elementos de la diagonal de A. Y esto, simple notación, es justamente de 1. Así que si aquí tenemos de 2 por de 3, así hasta por dn, y aquí tenemos de 1, pues aquí ya tenemos todo el productorio. Así que efectivamente hemos probado que el determinante de A es justo el producto de los elementos de su diagonal. Por inducción y utilizando la mera definición de determinante que os di. Pero recuerdo, lo habíamos tenido para triangular inferior. ¿Qué pasa si es triangular superior? Como ya lo tenemos probado para triangular inferior, si A es triangular superior, fijaros que si haces la traspuesta, A traspuesta es triangular inferior. Es decir, si tienes una triangular superior y le haces la traspuesta, pues lo cambia a una triangular inferior. Así que, estamos hablando en este caso, ¿vale? A triangular superior. Entonces, el determinante de A, según la propiedad que vimos en el vídeo de propiedades, el determinante de A traspuesta es el mismo. Pero es que ahora A traspuesta es triangular inferior, así que podemos aplicar lo que ya teníamos antes. ¿Vale? Porque para una triangular inferior sí lo tenemos. Entonces, esto va a ser igual al producto desde i igual a 1 hasta n de los elementos de la diagonal de esta. ¿Vale? Que los denoto así. Pero es que los elementos de la diagonal de la traspuesta son los mismos que los elementos de la diagonal de A. Así que acabamos de probar que el determinante de A, en este caso si es triangular superior, es justamente el producto de los elementos de la diagonal de esa matriz. Así que para triangular superior también lo tenemos. Y ya lo teníamos probado para cualquier matriz triangular. Entonces, un ejemplo muy rapidito de esto, para no gastar más papel, lo pongo aquí. Si tenemos esta matriz, pues entonces, el determinante de esta matriz, no hay que hacer ni regla de Sarrus ni nada. Porque como ya sabemos que es triangular superior, por esta proposición sabemos que el determinante va a ser el producto de los elementos de la diagonal. Es decir, 1 por 2 por menos 1. Es decir, menos 2.
Y si queréis comprobarlo, podéis hacer la regla de Sarrus y vais a ver que obtenéis lo mismo.